Bueno, entonces, muy buenos días para todos, los compañeros, los profesores y todos los asistentes a la charla. El día de hoy, como todos los miércoles, es la charla de neurocirugía pediátrica y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son las malformaciones quísticas de la fosa posterior. Vamos a empezar con este caso clínico eh, para empezar la charla con ayuda de los compañeros. Es un paciente de 2 meses de edad que es interconsultado al servicio de neurocirugía por un aumento anormal del perímetro cefálico. Eso es lo que le preocupó al pediatra. El examen físico vemos que tiene un perímetro cefálico de 46 centímetros, que para la edad le da más 3 desviaciones estándar, una fontanela bombada y tensa, y no se encuentra otro signo de focalidad neurológica o algún hallazgo adicional al examen físico. De pronto algún compañero quisiera describir qué le llama la atención en las imágenes de resonancia, los hallazgos de la fosa posterior, los hallazgos del ventrículo. No sé si algún compañero quiere hablar. Hola Mauro. Bueno, entonces, Profesor pues en Carlos. las imágenes vemos unas secuencias T2, pues se evidencia una marca de dilatación pues, del sistema ventricular con un cuerpo calloso que está pues hipoplásico, también todo lo que es el tallo cerebral. Llama la atención que pues en la fosa posterior, aparte pues de haber una eh, hipoplasia pues del cerebelo, ¿cierto? Con una dilatación. Parece que hay como un septo, no sé si es, como lo dice la charla, pues un quiste que está ahí contenido en el, en el cuarto ventrículo, pues. Pero alguna otra normalidad, pues no le veo. Perfecto, hermano. De pronto, con los hallazgos que dice Carlos, alguien quisiera dar un diagnóstico, alguna propuesta de manejo. Ok, entonces, como dice el compañero Carlos, tenemos un paciente que tiene una marcada hidrocefalia. Vemos que tiene un cuarto ventrículo agrandado, es una hidrocefalia tetraventricular, con una fosa posterior que tiene un ángulo del tentorio adecuado, una tórcula implantada de forma normal. El vermis cerebeloso o el cerebelo está tirado hacia arriba, ¿sí? Vemos que la dilatación quística lo empuja hacia arriba. Ya vamos a revisar anatomía radiológica, pero en realidad hay una adecuada relación entre los tres grandes segmentos cerebelosos, entre las dos fisuras, la primaria y la prepiramidal. No hay una hipoplasia vermiana como tal, a pesar de que se vea rechazado y aplastado por ese quiste y da la impresión de estar hipoplásico, pero hay una adecuada relación. Eh, y esto es lo que justamente nos va a dar el diagnóstico. Al final vamos a revisar el diagnóstico del paciente. Lo mismo, aquí tenemos múltiples malformaciones de la fosa posterior, quísticas, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y la idea es que al final de la charla podamos decir con seguridad esto, a qué diagnóstico tiene este paciente y este y este y este, a pesar de que probablemente en este momento nos parezca muy similar y podamos confundir una con otra, saber al final de la charla diferenciarlas muy bien. Entonces vamos a empezar con algo de anatomía radiológica porque es muy importante para poder hacer el diagnóstico de estos pacientes y para poder enfocar los hallazgos imagenológicos y el manejo que requiere cada paciente. Entonces, cuando hablamos de la anatomía radiológica de la fosa posterior, es muy importante recordar que, por un lado, tenemos dos estructuras principales en la fosa posterior, que son el tallo cerebral y el cerebelo. El tallo cerebral va a tener una estructura fundamental en el cuarto ventrículo, que es el piso del cuarto ventrículo, que siempre va a tener una ubicación perpendicular al ángulo del cuarto ventrículo, principalmente al fastigio. Si nosotros trazamos una línea perpendicular al piso del cuarto ventrículo que atraviesa la mitad del puente, tenemos que el núcleo fastigio del cerebelo está inmediatamente inferior, donde tenemos esta flecha, que usualmente es orientada a 90 grados del piso del cuarto. Y esto es muy importante a la hora de hacer el diagnóstico diferencial de estas malformaciones.
Igualmente, es muy importante ver la posición del tentorio, ¿sí? Usualmente el tentorio tiene una angulación de 45 grados con respecto a lambda y a línea, y es muy importante ver dónde está la tórcula implantada porque esto nos va a definir si la fosa posterior está agrandada o no. Recordemos que en la fosa posterior hay múltiples cisternas, ¿sí? Tenemos la cisterna interpeduncular, la prepontina, la cisterna magna, que son importantes valorarlas a la hora de hacer estos diagnósticos radiológicos. El vermis, como hablábamos ahora, tiene 8 lóbulos, ¿sí? Lóbulo central, culmen, declive, folia, tuber, pirámide, óvula y nódulo, y va a estar dividido por dos grandes fisuras en este corte medio sagital, que son la fisura primaria y la fisura prepiramidal. Cuando nosotros miramos la disposición morfológica del vermis cerebeloso, tenemos que tiene tres grandes divisiones entre estos 8 lóbulos y que en general estos tres lóbulos o tres divisiones se parecen mucho en tamaño, siendo casi siempre el segundo más pequeño que los demás. En general, la mayoría de hipoplasias vermianas se van a dar del tercio inferior o los 2 tercios inferiores. Cuando yo vea un tercio inferior, es decir, una parte 3 del vermis cerebeloso más pequeño que el 2, voy a hablar de una hipoplasia vermiana. Siempre es muy importante comparar estos tres segmentos con respecto a las dos fisuras principales, la primaria y la prepiramidal en el vermis. Adicionalmente, es muy importante tener en cuenta que tenemos unos forámenes de salida del cuarto ventrículo hacia el espacio subaracnoideo cisternal, ¿cierto? El foramen de Magendie y el foramen de Luska, que debo ver cómo se encuentran también en las imágenes de resonancia magnética. Entonces, con estos repasos radiológicos ya podemos empezar a ver las diferentes anomalías de la fosa posterior. En la fosa posterior podemos tener múltiples malformaciones y lo importante es saber diferenciar cuál es la que tiene el paciente porque cada una va a tener un manejo diferente, dado que tienen un pronóstico diferente. Esas malformaciones las han dividido, digamos, de forma histórica como malformaciones focales, difusas y combinadas. Las focales afectan al vermis o al hemisferio cerebeloso, las difusas al vermis y al hemisferio, y las combinadas afectan no solo al cerebelo, sino también al tallo cerebral. Ya desde el punto de vista morfológico, que creo que es la diferenciación más importante a la hora de uno enfocarse en estas malformaciones, se han dividido como quísticas y no quísticas, según el paciente tenga una colección anormal de líquido cefalorraquídeo en la fosa posterior. Entonces, cuando hablamos de las malformaciones quísticas de la fosa posterior, nos referimos principalmente a estas cuatro. La malformación de Dandy Walker, los quistes por un remanente de la bolsa de Blake, la megacisterna magna y los quistes aracnoideos de fosa posterior. Si hablamos de malformaciones no quísticas, también son múltiples. Tenemos las tres principales: síndrome de Joubert, la disrafia tentocerebelar y la rombecefalosinopsis. El día de hoy nos vamos a enfocar en estas, las malformaciones quísticas de la fosa posterior, que son más frecuentes y nos vamos a ver más frecuentemente enfrentados a estas. Vamos a empezar hablando de la malformación de Dandy Walker. Desde el punto de vista embrionario y fisiopatológico, debemos recordar que entre la octava y la 12ª semana es un punto crítico para la formación del cuarto ventrículo y de la fosa posterior. Vamos a tener dos elementos fundamentales en la embriogénesis, que son el área membranosa anterior o superior, que es un cuarto ventrículo rudimentario formado por la tela coroidea, o lo que va a ser la tela coroidea en la etapa embrionaria tardía, y el área membranosa posterior, ¿sí? Que es lo que va a dar lugar a la bolsa de Blake y posteriormente se va a fenestrar para formar el agujero de Magendie. Eso es como lo principal de la embriogénesis de la fosa, del cuarto ventrículo y de la fosa posterior en este momento. ¿Qué pasa en la malformación de Dandy Walker? Yo voy a tener una detención en el desarrollo del rombencéfalo y eso me genera una hipoplasia vermiana, es decir, no voy a tener los 8 lóbulos de los que hablábamos, voy a tener una disposición anormal entre las tres divisiones mediosagitales del vermis y voy a tener una persistencia del área membranosa anterior, lo que me va a dar una dilatación de esa cuarto ventrículo rudimentario, lo que da la imagen de un cuarto ventrículo, una dilatación quística, que es esta que vemos acá, pero también voy a tener una persistencia del área membranosa posterior, ¿sí? Donde no se va a formar el agujero de Magendie y usualmente también hay una atresia de los agujeros de Luska, por lo que estos pacientes van a tener hidrocefalia obstructiva, es decir, un cuarto ventrículo que no va a permitir salida de líquido hacia las cisternas.
Desde el punto de vista epidemiológico, esta malformación es frecuente, es la más frecuente de la fosa posterior y tiene una prevalencia estimada de 1 por cada 30.000 nacidos vivos, representando entre 4 a 12% de los casos de hidrocefalia infantil. Clínicamente, la mayoría de estos pacientes van a manifestarse en el primer año de vida con signos y síntomas derivados de hidrocefalia, siendo la macrocefalia la manifestación más común y por lo que más son interconsultados estos pacientes o remitidos. La malformación de Dandy Walker, desde el punto de vista imagenológico, tiene una tríada clásica que debemos recordar y es una hipoplasia vermiana. Si nosotros vemos acá la disposición entre las fisuras del cerebelo y la relación que tienen entre ellas, claramente hay una falla en la formación del vermis cerebeloso con una rotación cefálica del vermis. Recordemos que si trazamos una línea por el piso del cuarto y una perpendicular, el fastigio va a estar abajo y aquí vemos que está hacia arriba, y una fosa posterior agrandada. ¿A qué se refiere una fosa posterior agrandada? Recordemos que el ángulo tentorial con respecto a lambda debe ser de 45 grados y aquí tenemos un ángulo aplanado. Entonces, cuando tenemos una fosa posterior agrandada, una implantación alta de la tórcula, con una hipoplasia vermiana y una dilatación quística del cuarto, estamos ante una malformación de Dandy Walker. Adicionalmente, estos pacientes, hasta en el 80% de los casos, van a tener hidrocefalia. Sin embargo, hay un grupo de pacientes donde no se presenta la hidrocefalia y esto no excluye el diagnóstico de Dandy Walker. La triada clásica hace el diagnóstico y la hidrocefalia no está en la triada. Aquí tenemos otro ejemplo. Vemos cómo hay un aplanamiento del tentorio, implantación alta de la tórcula, dilatación quística del cuarto ventrículo, el vermis está rotado hacia arriba, hipoplásico, es una malformación de Dandy Walker, y en la imagen axial tienen una imagen característica en ojo de herradura, ¿sí? Por la hipoplasia vermiana y por la distribución lateral de la dilatación quística del cuarto ventrículo hacia los hemisferios cerebelosos. Aquí vemos la relación de la que hablábamos ahora entre la fisura principal o primaria y la fisura prepiramidal, y vemos cómo el tercer segmento es mucho más hipoplásico o pequeño que el segundo y el tercero. Entonces, esto es a lo que llamamos una hipoplasia vermiana. Algunos autores han hablado de este término que es la variante Dandy Walker y en realidad la diferencia que tiene con el Dandy Walker es la presencia de hidrocefalia y el agrandamiento de la fosa posterior. Si ustedes ven esta imagen, estos pacientes tienen una tórcula que está normoimplantada, ¿sí? En la fosa posterior, un ángulo tentorial adecuado, y la otra diferencia es que en general la mayoría de pacientes no tienen hidrocefalia y el agrandamiento quístico de la fosa posterior es menor. Adicionalmente, estos pacientes tienen las otras manifestaciones imagenológicas del Dandy Walker, tienen una hipoplasia vermiana, tienen una rotación cefálica del vermis, como podemos ver. Y algunos pacientes pueden tener hidrocefalia, como en este caso, o no tenerla, como en la imagen de arriba. Algo que se ha desarrollado para el diagnóstico de esta variante de Dandy Walker es la angulación tegmento-vermiana. La angulación tegmento-vermiana es un ángulo que se forma entre el piso del cuarto ventrículo hasta el tegmento mesencefálico y la cara anterior del vermis. Cuando trazamos este ángulo debe ser menor a 18 grados. En los pacientes con Dandy Walker es muy elevado, usualmente mayor a 40 grados. En los pacientes con la variante Dandy Walker es mayor a 18 grados. Entonces es algo que nos da el diagnóstico. Algunos autores recomiendan no denominar este tipo de pacientes como variante Dandy Walker porque hay un sinnúmero de términos en la literatura como complejo Dandy Walker, espectro Dandy Walker, variante Dandy Walker, pero en realidad su pronóstico suele ser diferente a los pacientes con Dandy Walker porque la ocurrencia de hidrocefalia es muy escasa, por lo que lo han denominado más recientemente como hipoplasia vermiana. También lo podemos encontrar así en la literatura. Entonces aquí vemos paciente con dilatación quística muy importante del cuarto ventrículo, rotación del cerebelo, del fastigio, del vermis, un vermis muy hipoplásico y una fosa posterior ensanchada.
Esto es una malformación de Andy Walker, obviamente con una dilatación quística menor del cuarto ventrículo, un vermis que no va a estar tan rotado hacia cefálico, no hay ensanchamiento de la fosa posterior, es una hipoplasia vermiana. Por otro lado tenemos la bolsa de Blake persistente. La bolsa de Blake persistente es un abombamiento posterior del velo medular inferior. ¿Qué pasa? En la vida embrionaria, como habíamos visto, el área membranosa inferior que va a formar el velo medular inferior forma de forma normal la bolsa de Blake. Esta bolsa de Blake va a dilatar el espacio subaracnoideo y hacia la 12ª semana va a desaparecer o se fenestra para formar lo que conocemos como el foramen de Magendie. Pero en estos pacientes con la bolsa de Blake persistente, hacia la 12ª semana y más allá, no se va a fenestrar la bolsa de Blake. Entonces se forma lo que conocemos como un quiste de la bolsa de Blake, que es una dilatación quística de esa bolsa que termina formando un quiste, usualmente infravermiano, que va a elevar el vermis y que va a asociarse a hidrocefalia en un gran porcentaje de los casos, está en el 80-90% de los casos. Hay un porcentaje pequeño, 5-10%, que pueden ser asintomáticos y son pacientes que logran un adecuado balance de flujo de líquido cefalorraquídeo con los forámenes de Luschka, sin tener permeable el foramen de Magendie. Imagenológicamente vamos a tener estos hallazgos, pacientes que tienen un quiste infravermiano con un cerebelo desarrollado de forma normal. Si aquí vemos, tenemos las dos fisuras, la fisura principal y la fisura prepiramidal. La segunda porción del vermis es un poco más pequeña que la primera y la tercera, que es lo usual, pero no hay una hipoplasia vermiana como en el Dandy Walker. La fosa posterior no está agrandada, vemos que el ángulo tentorial es de 45 grados, la inserción de la tórcula es normal y hay una ligera rotación hacia cefálica del vermis sin perder mucho su relación del fastillo con el cuarto ventrículo. Entonces es principalmente un quiste infravermiano asociado a hidrocefalia y agrandamiento del cuarto ventrículo. Esto es lo que condiciona la persistencia de bolsa de Blake. Otra cosa es que suele haber en la pared superior o en el techo de este quiste un plexo coroideo. Y esto también es algo importante de la imagenología de esta patología. Entonces, si resumimos, tiene un vermis normal, veamos la relación de las partes del vermis, un cuarto ventrículo que va a estar dilatado, estos pacientes hacen hidrocefalia tetraventricular, igual que la malformación de Dandy Walker, un ángulo tegmentovermiano que va a ser normal, menor a 18 grados, diferente a la hipoplasia vermiana y a la malformación de Dandy Walker, una fosa posterior normal, no hay una inversión tórcula-lambdoidea, o sea, la tórcula no está arriba del lambda, y van a tener hidrocefalia. Esto condiciona una persistencia de la bolsa de Blake. Por otro lado, tenemos la megacisterna magna. Vamos a verla muy frecuentemente porque ocurre hasta en el 1% de la población y constituye hasta el 50-54% de todas las malformaciones quísticas de la fosa posterior, junto con la malformación de Andy Walker, es la más frecuente. ¿Por qué ocurre? La megacisterna magna es una bolsa de Blake persistente que al final terminó fenestrándose y lo único que deja es un agrandamiento del espacio cisternal en la fosa posterior. Es decir, no se fenestra hacia la 12ª semana como ocurre normalmente en la vida embrionaria, entonces se hace persistente, pero al final termina fenestrándose y solo deja como la huella de ese quiste de la bolsa de Blake que termina regresando y comunicando el cuarto ventrículo con la cisterna magna. En general suele ser un hallazgo incidental porque la megacisterna magna no genera ningún síntoma ni ningún signo neurológico, ya que este líquido cefalorraquídeo está conectado perfectamente con el sistema ventricular y el espacio subaracnoideo. Cuando hay hidrocefalia debemos pensar en otro diagnóstico, en otra malformación quística de la fosa posterior o en una megacisterna magna asociada a otra patología que condicione hidrocefalia, porque la megacisterna no genera hidrocefalia. Es por eso que sin importar el tamaño no tiene indicado ningún tipo de manejo quirúrgico. ¿Cuál va a ser los criterios radiológicos para su diagnóstico? Básicamente todo va a estar normal. Vamos a tener un vermis normal. Veamos la relación de las tres partes vermianas. Está normal.
usualmente el segundo es más pequeño, es lo normal. Vamos a tener un cuarto ventrículo pequeño con un ángulo tegmentodermiano normal, menor de 18 grados, una fosa posterior con un ángulo tentorial normal, no va a haber hidrocefalia, ¿sí? Y lo único que vamos a tener es que vamos a tener una cisterna magna prominente con una medición medio sagital de más de 10 milímetros en las imágenes sagitales. Y algo muy importante, y lo que nos hace el diagnóstico diferencial con los quistes aracnoideos, principalmente los retrocerebelosos, donde puede haber alguna confusión con la megacisterna magna, es que estos pacientes no tienen ningún efecto de masa sobre el cerebelo, sobre los hemisferios o sobre el vermis o sobre el cuarto ventrículo. No hay ningún efecto de masa. Cuando están muy grandes, la megacisterna puede causar incluso algún tipo de festoneado o adelgazamiento del hueso occipital en su parte interna, y esto no excluye el diagnóstico de una megacisterna magna. Ahora, por otro lado, el quiste aracnoideo de fosa posterior ya es una malformación quística llena de un líquido similar al líquido cefalorraquídeo que no tiene ningún tipo de comunicación con el cuarto ventrículo ni con las cisternas o el espacio subaracnoideo. El quiste aracnoideo genera mayor confusión cuando se forma retrocerebeloso, porque se puede confundir con una megacisterna magna o incluso con un quiste de la bolsa de Blake. Cuando están otras localizaciones como el ángulo puntocerebeloso o supracerebeloso, puede tener menos confusión que estos. Siempre hay que determinar si está generando algún tipo de síntoma secundario, efecto de masa o no, porque la mayoría de veces su diagnóstico es incidental. Sin embargo, también puede generar compresión de pares craneales o hidrocefalia obstructiva por efecto de masa. ¿Qué vamos a tener imagenológicamente? Igualmente, un vermis normal, ¿sí? Pero que puede tener hallazgos de efecto de masa, como vemos en esta imagen axial. Si hay algún tipo de deformación por efecto de masa del vermis o el hemisferio, ya no es una megacisterna magna. Con un cuarto ventrículo que puede ser normal o estar comprimido, un ángulo tegmentodermiano normal, una fosa posterior que no está ensanchada porque la relación del tentorio y de la tórcula es normal, pero podemos tener adelgazamiento del hueso occipital o festoneado o el petroso según su ubicación. Esta es la única malformación quística de fosa posterior que genera una hidrocefalia triventricular, porque aquí la hidrocefalia es por obstrucción del cuarto como tal, ¿sí? No de la salida del cuarto, como la persistencia de la bolsa de Blake o el Dandy Walker. Entonces vamos o podemos tener hidrocefalia por los quistes aracnoideos de fosa posterior. Y su característica más importante, principalmente para diferenciarlo de una megacisterna magna, es el efecto de masa, ¿sí? Si nosotros vemos esto, que vemos que hay un efecto de masa sobre el hemisferio cerebeloso izquierdo y hay un efecto de masa sobre el vermis cerebeloso. Eso condiciona que nosotros hablemos de un quiste aracnoideo y no de una megacisterna. Entonces aquí tenemos otro ejemplo, un paciente con una resonancia magnética, corte sagital en T1, y vemos cómo tiene una colección quística, ¿sí? Que algunos podrían decir, bueno, parece un ojo de herradura en la axial, será que este paciente tiene un Dandy Walker, veo como medio hipoplásico el vermis, si uno se confunde, pero miren que el ángulo del fastigio con el piso del cuarto está a 90 grados, no tiene rotación cefálica del vermis, la fosa posterior no está ensanchada porque la tórcula está normoimplantada y el ángulo tentorial es adecuado, y es una hidrocefalia triventricular. La gente tiene una dilatación del tercero y los laterales, pero el cuarto está pequeño. Entonces todo eso nos hace pensar que es un quiste aracnoideo. También podría decir, ¿es un remanente de la bolsa de Blake? No, el remanente de la bolsa de Blake genera una dilatación del cuarto ventrículo y una elevación del vermis. No, es una quiste aracnoideo. Entonces, si queremos resumir todas las malformaciones quísticas de la fosa posterior, para volverlo a recordar, tenemos Dandy Walker, vermis hipoplásico. Recordemos la relación del vermis, los 8 lóbulos con las 2 fisuras principales. Cuarto ventrículo agrandado, fosa posterior ensanchada, tentorio elevado.
tiene hidrocefalia en el 90% de los casos y un ángulo tegmentodermiano muy elevado por esa rotación cefálica del vermis. Hipoplasia de hermana inferior o variante de Andy Walker. Va a tener un ventrículo también, un vermis hipoplásico con un cuarto ventrículo alargado, pero la fosa posterior es pequeña. Tengo la tórcula bien implantada. No suelen tener hidrocefalia y pueden tener alguna elevación del ángulo tegmentodermiano, pero no tan elevado como el Dandy Walker. Quiste de la bolsa de Blake. Va a tener también hidrocefalia, va a tener también dilatación del cuarto ventrículo. El cerebelo no es hipoplásico, tiene la relación normal entre las tres partes del vermis. Y el ángulo tegmentodermiano suele ser bajo. Megacisterna magna, todo es normal. Vermis es normal, cuarto ventrículo es normal, fosa posterior es normal, tegmentodermiano es normal y no hay efecto de masa. Quiste aracnoideo, todo es normal salvo el efecto de masa. Los pacientes no tienen ángulo tegmentodermiano normal, la fosa posterior no está alargada, eh, pueden o no tener hidrocefalia, pero siempre encontraremos algún efecto de masa sobre el parenquima cerebeloso, ya sea el vermis o el hemisferio. En general, hay muchos manejos propuestos para cada una de estas patologías. Suelen ser patologías, salvo la malformación de Andy Walker y la megacisterna magna, patologías infrecuentes, por lo que no hay grandes estudios comparando cada manejo entre ellas. Pero la mayoría de autores recomiendan en los pacientes con malformación de Andy Walker, como es una hidrocefalia obstructiva por alteración en la salida del cuarto ventrículo, optar como primera opción por la tercer ventriculostomía endoscópica. Igualmente en los pacientes con los quistes de la bolsa de Blake, otra hidrocefalia obstructiva, optar por una tercer ventriculostomía endoscópica, intentando que estos pacientes no queden dependientes de la derivación ventriculoperitoneal. Y como última opción, después de haber realizado endoscopias que sean fallidas, haber realizado derivaciones que fallen por alguna razón, realizar la decisión o la marsupialización de las malformaciones quísticas. Recordemos que la megacisterna magna no requiere manejo, es un hallazgo incidental, y los quistes aracnoideos, al igual que su contraparte más frecuente en la fosa media, se puede manejar mediante fenestración cuando generan síntomas por efecto de masa, ya sea fenestración endoscópica o fenestración microquirúrgica como primera opción por la mayoría de autores. La fenestración sobre las derivaciones en los quistes. Entonces, si volvemos al caso clínico del cual estábamos hablando ahora, tenemos un paciente de 2 meses de edad, lo interconsultan por un aumento normal del perímetro cefálico, tenemos un perímetro cefálico más 3 desviaciones estándar, fontanela bombada y tensa, no focalización neurológica, como lo describió el compañero. Tenemos un vermis que en realidad, si vemos la fisura primaria y la prepiramidal, hay una relación adecuada entre los tres segmentos del vermis, no hay una hipoplasia vermiana, una fosa posterior que no está agrandada, tenemos un adecuado ángulo tentorial con una adecuada implantación torcular, hay un rechazo hacia arriba del vermis como si hubiera un quiste infravermiano y hay un cuarto ventrículo agrandado con un ángulo tegmento fastigio normal y un tegmento vermiano normal. Y adicionalmente este paciente tiene hidrocefalia. Todo esto nos hace pensar que el paciente tiene un remanente que condiciona un quiste de la bolsa de Blake, que sería el diagnóstico de este paciente. Ahora, si nosotros volvemos a ver las imágenes que veíamos al inicio de la charla, podemos ya dar nuestro diagnóstico. Este paciente tiene un alargamiento de la fosa posterior, tentorio aplanado, vermis elevado, cuarto ventrículo dilatado, es una malformación de Andy Walker. Este paciente tiene una fosa posterior normal, tentorio no está aplanado, pero con un cuarto ventrículo dilatado y vemos que hay una hipoplasia del tercer segmento respecto al segundo y el primero, una hipoplasia vermiana, tiene una hipoplasia hermana inferior. Este paciente tiene un quiste cerebeloso o vermiano inferior con una dilatación del cuarto ventrículo y una fosa posterior pequeña e hidrocefalia, es un quiste en la bolsa de Blake, y este paciente tiene un aumento del espacio aquí subaracnoideo, más de 10 milímetros, pero no hay efecto de masa, la fosa posterior es normal, el cuarto ventrículo es normal y el vermis no está hipoplásico, es una megacisterna magna. Entonces, con estos conceptos que vimos, ya podemos empezar a definir
qué tipo de malformación quística tienen nuestros pacientes, cuál es el pronóstico y definir si requiere algún tipo de manejo o no. Muchísimas gracias, solo lo que teníamos el día de hoy. Excelente revisión, Mauro. Tengo una pregunta. El Dandy Walker, ¿qué, ¿qué evolución neurológica tiene? Profe, en general se ha asociado el grado de displasia cerebelosa iberniana con el déficit cognitivo de estos pacientes. Pero cuando la hidrocefalia se maneja a tiempo en estos pacientes, y ellos suelen debutar temprano, la evolución neurológica suele ser buena, pero si tienen un grado de alteración cognitiva asociado a la displasia cerebelosa que tienen. Suelen tener otras malformaciones cerebrales asociadas de la migración neuronal, como heterotopias, distopias, alteraciones del cuerpo calloso, en algún porcentaje de pacientes. Y habría que valorar qué tantas malformaciones asociadas tiene el paciente. Me gustaría el concepto de Eduardo porque hace años, pues cuando no se abortaban, cuando el aborto no era permitido, nosotros veíamos muchos niños con Dandy Walker y realmente la mayoría tenían un desarrollo bastante normal, o sea, bastante funcional. Me da la impresión de que ahora los ginecólogos, que son los que hacen las ecografías tempranas, sugieren el aborto para estos pacientes porque realmente ya vemos muy poquitos. Pero como digo, me gustaría saber el concepto de Eduardo sobre este tema, porque yo definitivamente cada vez veo menos Dandy Walker. Hola, buenos días. Mauro, excelente charla, muy buena presentación, muy Gracias. clara en en las diferencias entre cada uno. Creo que no queda ninguna duda de que así se pueden diferenciar. Solo hay una aclaración que quiero hacer, pero tiene mucho que ver es con el concepto de pronóstico y gravedad, ¿no es cierto? Pronóstico en cuanto neurológico y en cuanto a manejo. Y es por eso que se ha adoptado más el concepto de complejo Dandy Walker. Cuando uno habla del complejo Dandy Walker, habla de tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. No es más que simplemente ponerle un número a cada una de las 4 malformaciones que dijiste. Y al hacerlo, lo que hace uno es hablar más o menos de cuál es más grave con respecto a los otros. Entonces, se basa en el resultado neurológico, el resultado funcional del paciente y el tratamiento o la complejidad del tratamiento. Entonces empieza uno con la tipo 1, que es la malformación Dandy Walker como tal, la 2, que es la variante Dandy Walker, 3, que es la persistencia de la bolsa de Blake, y 4, la megacisterna magna. Entonces, en ese orden de ideas, uno habla que una malformación o una tipo 4 es la megacisterna magna, le va muy bien, tiene buen pronóstico, no necesita tratamiento. Y la tipo 1, que es la que más deterioro neurológico tiene, tanto por las alteraciones cerebelosas como por la hidrocefalia que es tan temprana, es la tipo 1 que vendría siendo la malformación de Andy Walker. Entonces es la que yo generalmente utilizo porque me ayuda mucho, no solo a hablar con la familia después de clasificarle, hablarle del pronóstico, sino que sé para dónde voy, porque cuando los han dividido en eso, más o menos sabe uno qué tanto tiene uno que intervenirlos y qué tanto espera uno del paciente. Con respecto a lo que dijeron, sí, ahí está la clasificación del 1, 2, 3 y 4. El 1, que es la malformación de Andy Walker, es el que neurológicamente está más comprometido, sin ser pues obviamente una parálisis cerebral importante, muy severa. Son niños más lentos para aprender, para madurar, con respecto al resto. La, la, la persistencia de la bolsa de Blake tiene el problema y es el momento del diagnóstico de la hidrocefalia. Si el diagnóstico se hace temprano, son niños normales. Si se hace tardío, va a tener el daño que le genera la hidrocefalia, porque como bien dijo eh, Mauro, son normales. O sea, la formación vermiana es normal y depende es más que todo de la hidrocefalia obstructiva. La variante de Andy Walker no tiene problema. Si no tiene hidrocefalia, que es lo normal, la hipoplasia herniana no lo afecta mucho, son bastante normales, y el que es absolutamente normal es la megacisterna magna. ¿Por qué la variante Andy Walker es 2 y no 3 y subiríamos Blake para el 2? Por una sencilla razón.
por la hipoplasia herniana, dependiendo del grado de la hipoplasia herniana, puede tener también algo del desarrollo psicomotor. Entonces, por eso se deja en el 2, porque habla más del pronóstico. Entonces, en ese orden de ideas, cuando el ecografista, como decía Nacho, hace la ecografía y ve una gran dilatación quística de la fosa posterior, automáticamente le pone mal pronóstico neurológico, lo cual no es cierto, y le convence a las familiares para que hagan el aborto. Y como ahora el solo hecho de pensar que va a tener la madre algún problema psicológico con su embarazo puede abortarlo, entonces estos niños se están abortando siendo malformaciones que son bastante benignas. En general, estas malformaciones con la sola ventriculocisternoctomía endoscópica tienen una vida bastante normal. El Dandy Walker, con una buena rehabilitación, logran parámetros muy buenos. Entonces creería yo que estamos magnificando el problema solo por la imagen sin realmente evaluar el pronóstico, que es bastante bueno, como estaba diciendo Nacho. Es muy bueno y en general, como ellos cantan en los 3 primeros meses por la hidrocefalia, es una hidrocefalia que generalmente se descubre a tiempo y se resuelve a tiempo. Rara vez me han llegado pacientes con mucha hidrocefalia por, por un complejo Dandy Walker. Rara vez me han llegado. Y esos que llegan tarde son generalmente del Chocó. Me ha pasado que son del Chocó, se demoran un poquito más, pero tampoco es demasiado el tiempo para uno decir pues que van a tener mucho retardo. Entonces creo yo que se nos está yendo la mano precisamente.